tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión que seguro que va a ser muy interesante. Ya Paloma ha presentado un poquito de forma muy breve lo que es AECA y ahí me gustaría presentarles también en 2 minutos qué es la Comisión de Estudios de Turismo. Como acaba de decir Paloma, la asociación, aparte de muchísimas actividades, tiene una serie de comisiones que lo que hace es estudiar una serie de ámbitos relacionados con la administración de empresas, con la contabilidad, con la responsabilidad social. Y en el año 2012 se creó una comisión específica de estudios de turismo. El objetivo era que un sector tan sumamente importante para nuestra economía y para nuestro país tuviese un fiel reflejo en una asociación tan importante como es AECA. Desde ese momento hemos estado teniendo reuniones y hemos publicado documentos. En concreto, publicamos el primero con un marco conceptual del turismo, hablamos del régimen jurídico de las empresas de alojamiento turístico en España y Portugal. Realizamos otro estudio sobre el sistema uniforme de cuentas para los establecimientos hoteleros, hablamos de estrategia de las empresas turísticas a través de dispositivos móviles, hablamos de turismo colaborativo, de gestión estratégica de costes en el sector de la restauración y cambió a partir del año 2020 el planteamiento de la asociación para realizar una serie de documentos que tenían que ser mucho más breves, que estaban mucho más enfocados a tratar temas de relieve y actuales, y es la línea que denominamos opiniones emitidas. Y en ese ámbito hemos publicado 6. La primera, hablamos de turismo circular. La siguiente, influencia de la COVID-19 en los objetivos de desarrollo sostenibles y en la economía circular en España. El tercero, hablamos de techo de cristal en el sector turismo. La cuarta opinión emitida, hablamos de la seguridad integral en el sector turismo. La quinta, sobre competitividad de los destinos turísticos, ventajas comparativas y competitivas. Y el último publicado, precisamente sobre el tema que hoy vamos a tratar, la gobernanza turística y el papel de las comunidades locales. Ese documento, todos los documentos son realizados, tiene una figura básica que es un ponente, aunque puede contar con el apoyo de los miembros de la comisión, por supuesto. Y en este último caso, la gobernanza turística y el papel de las comunidades locales ha sido presentado por don Alfonso Vargas Sánchez, que es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Huelva, recientemente jubilado, me ha ganado por un año, yo estoy en ese proceso también, dentro de poquito pasaré a estar en la misma situación que él. Es autor de muchísimos artículos, libros, capítulos de libros, ha participado y ha dirigido proyectos de investigación competitivos. Desde el punto de vista de gestión, fue decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huelva hace unos años. Como temas pues, más relevantes, es académico de número de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, es profesor invitado de muchas universidades a nivel internacional, en las que ha impartido mucha docencia. También ha sido, yo creo que uno de los temas más importantes, ha sido reconocido por su investigación en el campo de la gestión turística, como uno de los investigadores españoles más importantes, incluidos en el ranking of the World Scientists, en el 2% de los científicos más relevantes, publicado en el año 2022 y en el 2023 por la Universidad de Stanford. Por tanto, estamos ante una persona muy relevante en el sector turismo y al que quiero agradecer, aparte de ser amigo, su presencia en este webinar para que nos cuente pues, cuáles son los contenidos de esa última opinión emitida, que es muy importante. Cuando muchas veces el turismo ha sido ampliamente denostado, cuando se le ha criticado de que buena parte de las cosas malas que estaban en el ambiente procedían del turismo, pues a lo mejor eso es cierto en una parte, pero no es cierto en otra. Y nos gustaría que nos contase Alfonso Vargas el trabajo que ha desarrollado. Por supuesto, es miembro de nuestra Comisión de Estudios de Turismo desde hace mucho tiempo. Y sin más dilación, cuando quieras, Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya te cedo la palabra. Pues muchas gracias a ti, José Miguel. Muchas gracias a ECA, encarnada aquí en esta sesión a través de Paloma. Y por mi parte también, como no puede ser de otra manera, dar la bienvenida a todos los que nos acompañan en este momento en el desarrollo de esta sesión y a quienes estoy seguro que más adelante podrán tener acceso y seguir la misma a través de la grabación y del vídeo que AECA también pondrá a disposición de todo aquel interesado. Bien, sin más, entramos directamente al contenido de la sesión para ser respetuoso con los tiempos que nos hemos dado y si me permiten y las tecnologías no nos fallan, pues voy a pasar a compartir la presentación con la que me voy a apoyar para presentar los contenidos de esta opinión emitida.
Si por favor me confirmáis que está todo bien, que veis la presentación, arrancamos. Sí, perfecto, Perfecto. Alfonso. Magnífico. Pues bien, estamos aquí en efecto, como ya José Miguel anticipaba, para dar cuenta del contenido de este documento, de esta opinión sobre la gobernanza turística y el papel de las comunidades locales. Y lo primero que procede es su justificación. ¿Por qué este tema y por qué este tema en este momento? Los investigadores universitarios, los académicos, somos atentos observadores de la realidad y tratamos de explicar lo que sucede en aquellos temas objeto de nuestro interés, en este caso el sector del turismo, en el cual, como ya de alguna manera se anticipaba, resulta al menos paradójico observar que en un país, hablando en general, que es sinónimo de éxito en el sector turismo, ya desde antes de la pandemia empezábamos a observar una serie de síntomas, de fenómenos que cuestionaban el funcionamiento de este sector, determinados impactos que estaba causando en la sociedad y que después de la pandemia, después de este paréntesis, se han, diría que, recrudecido como una mancha de aceite que se ha ido extendiendo progresivamente. De manera tal que a mi modo de ver ya no es posible decir que, bueno, que son casos puntuales, esporádicos, frutos de determinados grupúsculos con ciertos intereses. Bien es cierto, dicho entre paréntesis, que no es un problema circunscrito ni mucho menos a España, pero bueno, es el ámbito que particularmente nos interesa. Y llegados a este punto, creo que es preciso hacer una aproximación y un análisis pues más profundo de lo que nos pasa, ¿no? A nadie le gusta, asumamos eso racionalmente, pegarse un tiro en el pie, y lo digo desde el punto y hora que estamos hablando de una industria con un peso en la economía española, en la generación de riqueza y empleo del país, que no hace falta insistir en las magnitudes fundamentales que así lo manifiestan, pero tampoco podemos cerrar los ojos a determinados problemas, a determinadas controversias que pues, se han visto agudizadas en los últimos tiempos a raíz yo diría, del rebosamiento que la pospandemia ha ocasionado. Y cuando nos aproximamos a esa realidad, a esos problemas que acucian a determinados destinos y que están dando lugar a determinadas medidas por parte de los gobiernos con competencia en la materia, yo diría que hay un factor, no es el único factor, naturalmente, pero hay un factor del que se habla poco, muy poco, y que a mi modo de ver es, como ahí se dice, la clave de bóveda de todo lo que sucede. Y ese factor es la gobernanza turística. La gobernanza turística entendida, ahora lo veremos con más detalle, como el proceso de toma de decisiones en cuanto a la definición de los modelos turísticos que se desarrollan en los diferentes destinos. Hablamos de cómo y quiénes toman las decisiones en cuanto a definición de esos modelos y a la planificación turística correspondiente. Y en esos procesos hay lo que yo suelo denominar un eslabón perdido, que son las comunidades locales. De manera tal que uniendo estos dos elementos, gobernanza turística y comunidades locales, pues surge esta opinión bajo el título de la gobernanza turística y el papel de las comunidades locales. Vamos a ver si soy capaz de contribuir a arrojar un poquito de luz para entender algo mejor qué es lo que nos está pasando. Porque es algo así como que de repente nos miramos al espejo y empezamos a no gustarnos a nosotros mismos, porque detectamos
algunas consecuencias de nuestras actuaciones que pues no nos agradan y que pensamos que deben ser cambiadas. La agenda de la sesión responde estrictamente a lo que son los grandes epígrafes de este documento, de esta opinión emitida. Una introducción, el porqué a una nueva mirada a la gobernanza turística, algunas experiencias, ciertamente con la limitación, no ya del tiempo que disponemos hoy, sino de la limitación que el propio formato de la opinión nos exige, y unas conclusiones y recomendaciones finales. A modo de introducción y ligando con la argumentación anterior, bueno, no estoy seguro de si la pandemia a la que necesariamente tenemos que hacer referencia ha sido un antes y un después. Yo creo que en ciertas cosas sí, en ciertos factores sí, ha acelerado determinados procesos, como la digitalización, ha hecho que pongamos mucho más énfasis, porque el entorno institucional así nos lo exige, en factores como la sostenibilidad ambiental, en fin, en algunos factores, y las empresas naturalmente, como consecuencia de la pandemia, pues han sufrido algunas cicatrices que ahí todavía persisten en algunos casos. Por tanto, en algunos factores sí que las cosas han cambiado, pero en otros no tanto. ¿eh? En la literatura hay una teoría que se conoce como la máquina del crecimiento, que creo que es muy pertinente su aplicación a este caso, y es porque esa máquina del crecimiento, yo diría insaciable, nos ha retrotraído a problemas que ya estaban ahí antes de la pandemia, pero que se han visto agudizados como consecuencia del referido desbordamiento de la pospandemia, ¿no? Problemas conocidos por todos, como el sobreturismo, que nos plantea la cuestión de cuáles son los límites al crecimiento en el destino a que nos estemos refiriendo, los impactos sociales, como por ejemplo el acceso a la vivienda, que está siendo tan controvertido en los últimos meses, años, las consecuencias también relativas a los impactos ambientales, ligado todo ello al cambio climático o a la aplicación de la economía circular en el turismo y, cómo no, a la convivencia entre quienes residen en los destinos, quienes residen permanentemente en ellos y quienes los visitan, sean turistas o sean excursionistas. Sí, un destino, ante todo, es un lugar donde conviven, tienen que convivir unos y otros. Y sabemos que los diferentes ritmos de vida de unos y de otros han dado lugar a fricciones que han desembocado en brotes de lo que se ha dado en llamar, impropiamente, a mi juicio, como luego justificaré, la turismofobia, ¿no? O la fobia al turismo. Bueno, todos esos problemas están encima de la mesa y todas esas cuestiones deben de ser objeto de nuestra atención y análisis. En este sentido, yo siempre recuerdo unas palabras de un profesor conocido por todos y admirado, el profesor Jafari, en una entrevista que le hicieron en el Foro de Maspalomas del año 2020, donde él dijo textualmente: si el desarrollo turístico no contribuye a la calidad de vida de la gente, no es bueno. Y con su pedagogía habitual, lo que estaba haciendo es colocar a la gente en este caso son las comunidades locales, quienes residen en los destinos turísticos, en el centro del mensaje. Y eso lo ligaba con un concepto también muy importante en todo este discurso, que es el de la capacidad de carga de los destinos, ¿no? Que él lo definió en esa entrevista desde un punto de vista social como el nivel de tolerancia de la comunidad local. Y es claro que en determinados destinos, aquellos más populares, aquellos con una densidad turística mayor, pasado mañana hay un
una manifestación en cada una de las islas del archipiélago canario. Estamos hablando de Canarias, ese gran destino turístico donde el turismo es el pilar fundamentalísimo de su socioeconomía, pues ahí también ha cuajado toda esta problemática y la comunidad local, determinados sectores de la comunidad local, naturalmente esta es una realidad compleja, han empezado a cuestionarse determinados modelos, ¿no? Por tanto, en definitiva, de lo que estamos hablando es de resituar a las comunidades locales en el centro de la arquitectura estratégica del turismo. Un centro del que nunca debieron salir, pero que debemos de recuperar para conferirles un rol mucho más activo en estos procesos de planificación estratégica, de definición de los modelos turísticos que se aplican en los destinos de que se trate. Y esto no es porque lo diga un determinado profesor o que lo diga yo, sino esto es algo que está en concordancia con el propio Código Ético Mundial para el Turismo, que no es nada nuevo, ya viene del año 1999, cuando se aprobó en la Asamblea de la entonces Organización Mundial del Turismo, o llamada ONU Turismo, y 2 años después aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Bien, esa es la introducción que nos permite ligar gobernanza con comunidades locales, colocando esas comunidades en el centro de esa gobernanza o dándole una importancia que nunca debió perder. Y a partir de ahí empezamos a reflexionar acerca de por qué es necesario, ante esta nueva coyuntura o en este nuevo contexto, una nueva mirada hacia la gobernanza turística. Y empiezo por referir algo que a estas alturas ya debería estar superado, pero la realidad nos dice que no lo está aún en muchos destinos. Muchos destinos siguen centrando sus esfuerzos en la promoción del mismo, en el marketing, cuando en realidad debería haberse producido la transición desde ese marketing a la gestión, al management, ¿no? De manera tal que el marketing debe estar subordinado a algo más amplio que es la gestión del destino. El turismo no hay solo que promocionarlo, sino que de una manera más amplia hay que gestionarlo. Y es ahí donde surge el concepto de gobernanza. El concepto de gobernanza para precisamente gestionar el impacto que sobre los destinos turísticos tienen las administraciones públicas a diferentes niveles. Prácticamente todas las administraciones públicas tienen alguna incidencia en el funcionamiento del turismo, dado el carácter transversal de este. Desde el nivel municipal al nivel supramunicipal, con mancomunidades, consorcios, etcétera, provincial, autonómico, nacional. Bueno, hay todo un entramado administrativo que es preciso coordinar para que haya una coherencia y una sinergia entre las actuaciones que se llevan a cabo en cada una de esas administraciones en sus distintos niveles. Pero además de eso tenemos las empresas, naturalmente. Está el tejido empresarial, un tejido empresarial que también es muy diverso, con mucha tipología de empresas en cuanto a sus actividades, en cuanto a sus características. Y un tercer pilar, al que se refiere el propio concepto de gobernanza de la Organización Mundial del Turismo, ahora ONU Turismo, que es la sociedad civil. Las comunidades receptoras de los flujos turísticos, que es, como antes ya anticipaba, el eslabón perdido en estos procesos de gobernanza. Es el elemento que ha tenido una presencia, una participación, una influencia más débil en toda esta toma de decisiones. Por lo tanto, aquí tenemos 3 grandes pilares: el pilar, digamos, público, el pilar privado del tejido empresarial y la sociedad civil, que no podemos dejar atrás. Y uno de los problemas, como tendré ocasión de argumentar, es que ese tercer pilar ha quedado muy rezagado. Y la pregunta es, ¿por qué esto ha sucedido? ¿Por qué esto ha sucedido
en democracias maduras, asumamos que sanas también, como la nuestra. Y aquí surge una pregunta. ¿Cabe definir el modelo de desarrollo turístico para un territorio, sea este una ciudad, una comarca, una provincia, lo que queramos, sin que quienes residen en él hayan tenido una participación activa y directa en ese proceso? No me estoy refiriendo a que cuando se elabora un plan estratégico para un determinado destino, por ejemplo, plan estratégico de desarrollo turístico, pues se hagan algunas encuestas y residentes en dichos territorios pues participen a ese nivel. Estoy hablando de algo mucho más, de una incidencia, de una participación mucho más directa, mucho más activa y con unos canales de participación permanentes para que ese pilar de la sociedad civil pueda tener también, pueda hacer oír su voz y también pueda tener una influencia en las decisiones que se toman, ¿no? Cuando hablamos de gobernanza, hoy por hoy se suele hablar más bien de cogobernanza. Y esa lo que viene a significar en la generalidad de los casos, es una gobernanza bipolar. Es decir, una gobernanza donde intervienen el pilar público y el pilar privado del tejido empresarial. Es decir, representantes de las administraciones públicas y representantes de las organizaciones empresariales tratan de convenir acerca de cuál es el modelo a aplicar en un determinado destino y toman las decisiones fundamentales al respecto. Bueno, ahí es donde empezamos a encontrar, desde mi punto de vista, pues un problema que tenemos que resolver y un modelo de gobernanza que tenemos que superar, porque estamos dejando atrás y no hemos integrado a esa sociedad civil que tiene necesariamente que participar, hacer oír su voz y tener una influencia en todo ese proceso, porque estamos hablando de algo que influye poderosamente sobre sus vidas. Y lo estamos viendo con el problema de la vivienda, con el problema en general de las dificultades para coexistir, para convivir en los destinos. Bien, ese pilar tiene que estar ahí. Y por tanto, de los tradicionales partenariados público-privados, en ese sentido bipolar, de dos partes que son las que tratan de convenir hacia dónde va un determinado modelo de desarrollo para un cierto destino, ahí tenemos que integrar, tenemos que ir hacia un modelo mucho más inclusivo que haga que la sociedad civil en sus diferentes manifestaciones sea también parte de la estructura de poder. Ahí es cuando yo empiezo a hablar de trascender del tradicional modelo de las 3Ps, del partenariado público-privado, a un modelo de 4Ps, donde incluyo, y perdónenme por hacerlo con la expresión en inglés para que case con lo de las 4Ps, el factor de people, ¿no? De la gente. Porque el turismo no se hace para la gente, no lo hacen los políticos y los empresarios para la gente, sino que ha de hacerse con la gente. Y ahí surge ese concepto, esa idea de gobernanza más inclusiva, en el sentido de incorporar a esa sociedad civil, a ese eslabón perdido. Y bueno, en cuanto a las experiencias, y antes de comentarles algunas de las que aparecen en el documento, empiezo por hacer una reflexión. En ese papel de observadores de lo que está ocurriendo en nuestra realidad turística, lo que estamos contemplando es la proliferación de una serie de limitaciones al turismo. Hay un problema de sobreturismo, bueno, todo esto que hemos dicho anteriormente. Las administraciones están reaccionando, muchas veces de manera, yo diría, improvisada, introduciendo una serie de limitaciones al turismo, de diferente naturaleza, sean a través de herramientas fiscales como la ecotasa, que no me parece que esté teniendo ningún
efecto disuasorio significativo en los turistas, aunque sí permite una recaudación, recaudar una serie de recursos que hay que plantearse realmente en qué se invierten después. Se aplican números clausus en el acceso a determinados recursos turísticos o incluso clausuras temporales de los mismos, ocurridos, por ejemplo, en espacios naturales, en playas, que por su fragilidad desde el punto de vista ambiental, pues necesitan limitar el número de personas que pueden estar en ese lugar al mismo tiempo, para poder preservar esos valores naturales. La utilización de la variable precio para modular cuantitativa y cualitativamente la demanda, esto que se ha dado en llamar, diría que eufemísticamente, la búsqueda de un turismo de calidad. Al final, lo que se quiere decir cuando se habla de un turismo de calidad es un turismo de un mayor poder adquisitivo, ¿no? Queremos menos gente, pero que se gaste más dinero en los destinos, ¿no? Herramientas tecnológicas, por supuesto, que ayuden a reconducir o a dispersar los flujos turísticos hacia otros lugares, menos masificados o no masificados, porque muchas veces los problemas están muy localizados geográficamente, allí donde se acumulan pues los turistas en los puntos de mayor atracción. Lo que ocurre es que aquí cuando se dice, bueno, vamos a tratar de dispersar los flujos turísticos hacia otros lugares no tan masificados, asumimos que quienes se ven afectados por ellos en esos lugares hasta ahora no masificados, esto lo desean. Y nadie les pregunta, ¿ustedes quieren que esto sea así? ¿Ustedes quieren que los flujos turísticos se redirijan hacia allí y reciban más turistas? Bueno, pues habrá quienes estén de acuerdo y habrá quienes no, pero la realidad es que no suele preguntarse a los afectados si eso les agrada o no les agrada, ¿no? Bueno, también se están aplicando sanciones ante determinados comportamientos incívicos, se están restringiendo las opciones de alojamiento, por ejemplo, con moratorias de hoteles, o ya no digamos nada con la proliferación descontrolada de viviendas de uso turístico que ahora se intenta reconducir. Bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora, en estos momentos, las limitaciones al turismo. Y ante esto yo planteo que solo son posibles dos escenarios. O seguimos improvisando este tipo de medidas o de verdad nos sentamos todos los grupos de interés a planificar el futuro del turismo, estableciendo mecanismos de gobernanza para buscar fórmulas que con el mayor consenso posible permitan la coexistencia de la industria turística con los ciudadanos de las comunidades locales. Esta es la tesitura en la que estamos. Y por supuesto, cuando hablamos de establecer mecanismos de gobernanza, en este sentido, estamos hablando de la participación de todos los grupos de interés, que es uno de los principios de buena gobernanza que están establecidos por parte de la Organización de las Naciones Unidas, junto con otros que ven referidos a continuación en la parte inferior de esta diapositiva. Pues bueno, en este contexto de si seguimos improvisando y enfadando a todo el mundo o de verdad planificamos modelos turísticos diferentes con mecanismos de gobernanza distintos, porque esos modelos salen de los mecanismos de gobernanza, de allí donde se toman las decisiones y por quienes toman las decisiones. En ese contexto, pues hay algunas experiencias interesantes que ahora voy a referir. No sin antes dejar nota de que la misma Organización Mundial de Turismo, en fin, en su denominación actual, viene incidiendo en la necesidad de involucrar a los residentes y la comunidad local en la política turística y el proceso de toma de decisiones, siguiendo un enfoque verdaderamente público, privado, comunitario, eso de las 4 Ps a que antes me refería, el
Public-Private People Partnership, esas 4 Ps, o expresadas de esta manera, público-privado comunitario. Aunque aquí, sinceramente, lo que yo aprecio es una brecha entre el discurso y los hechos. El discurso está muy alineado con esto y con la búsqueda de la sostenibilidad, no solamente ambiental, sino también social, que es de lo que estamos hablando. Pero en la realidad cuesta encontrar experiencias concretas donde se esté avanzando decididamente en este camino, donde esas estructuras de poder que están instaladas desde hace mucho tiempo en el sector estén empezando a evolucionar y a cambiar, integrando a ese pilar de la sociedad civil que hasta ahora ha sido en buena medida ajeno a todo esto. Y a lo mejor también ajeno porque la propia sociedad civil no ha tenido mucho interés en intervenir, pero las cosas parece que empiezan a cambiar y sí que desea ahora ser parte mucho más activa. Y esto no es solamente mi impresión, eso está en documentos como los de la Red de Observatorios de Turismo Sostenible de la OMT, donde se reconoce que la participación de los residentes en los procesos de planificación turística es todavía muy escasa o nula, e incluso en los destinos turísticos inteligentes, en aquellos que han sido certificados como tales, siguiendo la metodología establecida por Segitur, y en algunos otros otros destinos turísticos que han destacado en ese sentido por alguna otra razón, por impulsar este fenómeno SMART, ¿no?, de inteligencia turística. Incluso ahí, donde las normas que regulan esos destinos turísticos inteligentes, al hablar del pilar de la gobernanza, pues exigen esa participación comunitaria, esa participación de todos los grupos de interés, incluida la sociedad civil. Incluso ahí se reconoce que las estructuras de gobernanza a nivel de influencia ciudadana en la toma de decisiones siguen siendo relativamente débiles, ¿no? No obstante, hay casos donde se ha avanzado, donde se han dado pasos al frente interesantes en ese sentido. Y es aquí donde pongo algunos ejemplos. El primero que aparece en esta opinión emitida es el del Ayuntamiento de Barcelona. En la ciudad de Barcelona hay un ente gestor, el llamado Consorcio de Turismo de Barcelona. Les llamo la atención sobre las fechas. Es importante observar la cronología de los hechos. Este Consorcio de Turismo de Barcelona es un claro ejemplo de partenariado público-privado, de colaboración público-privada. Ahí forman parte de ese consorcio el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio y un organismo de promoción de la ciudad de Barcelona. Pero el Ayuntamiento, que es una de las 3 patas de ese consorcio, el Ayuntamiento en 2016, fíjese el tiempo que ha transcurrido desde 1993, cuando ese consorcio se pone en marcha para seguir con ese impulso que la ciudad ganó a partir de los Juegos Olímpicos de 1992. Pues no es hasta 2016, insisto, cuando el Ayuntamiento de Barcelona crea el llamado Consejo de Turismo y Ciudad, como órgano permanente de participación, donde incorpora a la ciudadanía en la gobernanza del turismo. Es un órgano consultivo, bueno, que de alguna manera apoya al gobierno local, municipal, proponiendo medidas de actuación, haciendo estudios, dictámenes, elaborando informes sobre la situación del turismo en la ciudad. Ahí nos encontramos con un órgano que preside el alcalde o alcaldesa de la ciudad y lo integran representantes de entidades del sector ciudadano y vecinal. También está el sector turístico empresarial, del comercio, la restauración, la cultura, el deporte, los sindicatos, asociaciones ambientales, grupos sociales y representantes de cada distrito de esa gran ciudad, así como profesionales expertos, responsables técnicos y representantes de cada uno de los grupos municipales.
E incluso, y esto creo que es un signo, una señal de la importancia que se le ha venido dando o que se le quiere dar a ese pilar ciudadano en la gobernanza turística, una de las vicepresidencias, tanto del Pleno como de la Comisión Permanente de este Consejo de Turismo y Ciudad, es ocupada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas. Bueno, creo que es un paso muy interesante para incorporar a los diferentes grupos de interés. Ya no es una gobernanza bipolar, sino es una gobernanza que empieza a avanzar en esa dirección multipolar, incorporando a la ciudadanía, a la sociedad civil en un sentido amplio. De manera semejante ha ocurrido, por ejemplo, también en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat Valenciana, en el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana. Así, en la ciudad de Valencia también se ha creado un ente llamado Consejo Municipal de Turismo dentro de su ayuntamiento. Nuevamente llamo la atención acerca de la cronología. Su reglamento no resulta aprobado hasta el año 2019, por lo tanto estamos hablando de algo relativamente reciente. Si lo comparamos con la fecha de creación del ente gestor del destino, que es la llamada Fundación Visit Valencia, que es del año 91, también otro ejemplo de ese partenariado público-privado donde están el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio, la Asociación de Empresarios Local, el Patronato Provincial de Turismo y creo que alguna otra que se me queda en el tintero. Bien, ese ente gestor se crea en 1991 con esa filosofía de colaboración público-privada en el sentido de administraciones públicas y tejido empresarial. Y no es hasta 2019 cuando el ayuntamiento crea ese Consejo Municipal de Turismo, donde ya da entrada a representantes del sector vecinal y de las diferentes juntas de distrito que existen en esa ciudad. Por lo tanto, ya empieza también ahí a avanzarse en esa idea de incorporar a los diferentes grupos de interés y particularmente al sector vecinal, a la sociedad civil en su conjunto. También ocurre a nivel autonómico, donde existe el llamado Consejo Valenciano de Turismo, que depende de la presidencia del gobierno autonómico, que es un órgano de consulta y asesoramiento en materia de turismo, y donde si observáis la representación que existe en el mismo, cómo se distribuye, los representantes de la ciudadanía y de personas expertas en la materia, pues tiene en fin, una presencia bastante relevante que se equipara al del número de personas procedentes de la administración pública y además, añadiendo además representantes de organizaciones empresariales y profesionales y sindicales. Por tanto, en definitiva, lo que se busca es una representación mucho más equilibrada de las diferentes partes interesadas o stakeholders que se benefician del turismo y que también soportan sus costes o sus inconvenientes. Y la última experiencia que cito es la del Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla cuenta desde 2020, esto en fin, ha pasado por varias fases, la última es la que culmina en 2020 con la creación de la Sociedad Mercantil Congresos y Turismo de Sevilla, más conocida como Contursa, que es 100% de titularidad municipal. Pero lo más interesante de todo esto es que a raíz de la pandemia y en un ejemplo, yo diría, muy interesante de capacidad de reacción del gobierno municipal, este puso en marcha el llamado Plan 8, Impacto Turismo Sevilla, del que derivó inmediatamente después el llamado Consejo Local de Turismo, que se constituyó formalmente en 2021, pero que tuvo su origen en esa movilización general que hubo como consecuencia de la pandemia para repensar entre todos, y cuando digo todos, son todos, si vemos cómo está integrado ese consejo, ahí no solo están los clásicos actores
que a cualquiera de nosotros se nos puede venir a la cabeza, sino que están pues también hasta pues los clubes de fútbol de la ciudad, los dos clubes de fútbol de la ciudad, la Iglesia Católica y, en fin, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahí están todos en ese consejo para compartir ideas y proponer modos de avanzar hacia un mejor modelo de desarrollo para la ciudad, ¿no? Por supuesto, ahí están las federaciones, la Federación de Entidades Vecinales de Sevilla y asociaciones de vecinos como la del barrio de Santa Cruz, por mencionar un barrio que es muy, muy conocido, ¿no? En fin, son experiencias que van en esa línea de una gobernanza mucho más inclusiva, multipolar, que da cabida a los diferentes grupos de interés, y entramos ya directamente, para ser respetuoso con los tiempos, en las conclusiones y recomendaciones. Y aquí lo primero que me interesa subrayar es que lo más importante en el punto en el que estamos no es tanto identificar qué desafíos tenemos que afrontar, que yo creo que básicamente se conocen, y voy a resumir inmediatamente después, sino que la diferencia entre unos destinos y otros no estará en ese qué, que será algo común para todos, sino en cómo hacerlo, en el camino que cada destino elija para afrontar esos desafíos. El modelo de gobernanza del que cada uno se dote para tomar las decisiones pertinentes y definir el camino a tomar. Y a mi modo de ver, en ese sentido, hay que transitar hacia una gobernanza mucho más inclusiva, es decir, hacia un modelo de cogobernanza, pero una cogobernanza multipolar, con un liderazgo compartido entre la pluralidad de actores públicos y privados que actúan en un destino. Yo creo que esta es la mejor manera, y haciendo hincapié en el factor que más nos interesa en este documento, que es la inserción de la sociedad civil, de las comunidades locales, es la mejor manera de generar turismofilia y evitar la turismofobia, en el sentido de que todo el mundo, también quienes allí residen, se sienten copartícipes del modelo turístico que se está aplicando en la ciudad, del que ellos son parte activa y han contribuido en su definición. Lo que ocurre es que esto significa una redistribución del poder dentro del sistema y eso siempre resulta difícil, genera resistencias. Dar cabida a unos significa pues dejar que otros tienen que dejar algún hueco para que esos que incorporamos puedan desempeñar su papel. Y es más, cuando hablamos de participación de esa sociedad civil, de esa comunidad local, yo no estoy hablando solo de establecer mecanismos permanentes de participación ciudadana para que estos puedan hacer oír su voz, sino también que tengan derecho a voto, al menos en aquellos asuntos que son más importantes, más trascendentes desde el punto de vista del impacto que tienen en sus vidas. Esto es otro asunto paradójico, ¿no? Al final, los modelos de gobernanza, aparte de aquellos que van más en el camino de configurar estructuras en red, de colaboración, de interacción público-privada, son en muchos casos bastante jerárquicos, ¿no? De arriba a abajo. Las administraciones, dentro de su ámbito competencial, toman sus decisiones y por ahí es por donde caminamos, ¿no? Pero al final, quienes votan a esos representantes públicos que adoptan esas decisiones son sus ciudadanos. Y es posible, en una democracia consolidada, madura, sana, dejar atrás a esos conciudadanos en estas decisiones que afectan severamente a sus vidas. No les escuchamos siquiera, no contamos con su contribución, con su parecer, con su aportación
en esos asuntos que influyen decididamente en su modo de vida? Bueno, no parece que esto sea muy razonable. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de las viviendas de uso turístico, ¿no tendrán algo que decir, pues no sé, las comunidades de vecinos acerca de cómo se va a regular algo que influye poderosamente en su vida cotidiana? Porque intentamos mezclar el agua con el aceite, dos ritmos de vida distintos que no es posible conciliar, es muy difícil, ¿no? Por lo tanto, será fundamental que insertemos ese pilar ciudadano en los modelos de gobernanza. Y para eso tenemos referentes teóricos muy interesantes, como el de la quíntuple hélice, que fue desarrollado para abordar el desafío del calentamiento global, pero creo que es perfectamente aplicable al caso de la gobernanza, ¿no? Donde tenemos que activar la hélice pública, la de los gobiernos, la hélice privada, la de las empresas, la hélice del conocimiento, la de los agentes del conocimiento, particularmente las universidades, que también tienen que estar participando a su nivel ahí, la hélice social de estas comunidades locales y, por supuesto, la hélice ambiental. Y termino con una reflexión, porque hay un pequeño anexo que ya no está en el documento, que había incorporado al final, pero que no voy a hacer mención a él para dejar algún tiempo para comentarios, preguntas o lo que deseen. Pero sí cerrar con esta reflexión que se acompaña en esta diapositiva. Pensemos que un destino es un territorio donde vive gente. Y por lo tanto estamos hablando de que son lugares para que quienes allí residen de forma permanente o temporal puedan convivir. Pero también un destino es un territorio en el que se producen cosas. Muchas veces son productos artesanales, agroalimentarios o del tipo que fuere, que le confieren una identidad, una singularidad a ese destino. Un destino que también cuenta con un patrimonio, material e inmaterial, que muestra su identidad y su cultura, que lo diferencia. Un destino, en base a todo esto, es visitado y precisamente por eso necesita la definición de un modelo turístico que exprese la aspiración colectiva de dicha comunidad. Y colectiva significa de todos los grupos de interés, alcanzando el mayor grado de consenso posible. Y sabiendo que hay intereses divergentes que será difícil conciliar, pero es imprescindible avanzar en esa dirección del mayor consenso posible. Y precisamente porque son visitados y ha de definirse el modelo turístico que recoge la aspiración colectiva de dicha comunidad, también es gobernado. Por lo tanto, el incorporar todos estos elementos en nuestra reflexión es fundamental e incorporar la comunidad local, la población residente es básico porque sin ella, sin su apoyo, lo que estaremos es lanzando un boomerang que se nos volverá en contra. Y lo estamos empezando a ver en muchos destinos. Porque la gente en realidad no está, y esa yo creo que es la interpretación que tenemos que dar, la gente no está manifestándose, protestando contra el turismo. El turismo es en buena medida nuestro modus vivendi. Contra lo que se protesta, contra lo que se manifiesta es contra determinados modelos de desarrollo turístico que han emanado de determinado modelo de gobernanza. Eso yo creo que es la interpretación, a mi modo de ver, correcta que tenemos que dar a los fenómenos que estamos viviendo. Sabiendo también que hay algo muy importante, que una sociedad volcada en el turismo, como es la española en general, tiene que ser una sociedad educada para el turismo, con capacidad para participar, para intervenir, para estar informada y para codecidir y co-crear el modelo que representa esa aspiración colectiva de la misma. Porque hoy el turismo es hablar de experiencias y de experiencias auténticas. ¿Y cómo creamos experiencias auténticas sin la gente?
Hay otros elementos, como los productos, el patrimonio, a los que antes me refería, pero la dimensión social es fundamentalísima. No podemos dejarla de ninguna forma atrás. Y para ahormar, articular todos esos factores, necesitamos de una gobernanza que defina el modelo de desarrollo turístico al que aspira esa comunidad, que refleja la aspiración colectiva de los diferentes grupos de interés. Un modelo de gobernanza inclusivo, de las 4 Ps a que ya me he referido antes, y que va a trabajar en el camino de construir un destino seguro, sostenible e inteligente, que son, a mi modo de ver, los 3 retos principales que, en general, tenemos ante nosotros. Y, en fin, lo dejo aquí. No incluyo este pequeño anexo de cómo manejar todo esto de la gobernanza turística, teniendo en cuenta su complejidad, que ya no está en la opinión emitida, sino ha sido algo que he incorporado después. Y, naturalmente, quedo a vuestra disposición, no sin antes daros las gracias, sinceramente, por vuestra paciencia y por vuestra amabilidad de haberme escuchado durante todo este rato, que espero no haya sido demasiado largo. Muchísimas gracias. Al contrario, Alfonso, muchísimas gracias a ti. Ha estado, la verdad, que muy ilustrativo, muy entretenido. Has tratado un tema muy importante. Yo también creo que la gente no está contra el turismo, sino contra la mala gestión que muchas veces se ha efectuado del turismo o el modelo turístico creado. Claro, no tiene sentido cuando a partir del año 59 del siglo pasado se apuesta en España tremendamente por el turismo, hacer grandes bloques al lado del mar. Claro, es que la gente, yo creo que no está contra el turismo, sino de una mala gestión del turismo. Y eso fue uno de los ejemplos que se pusieron tradicionalmente. Me parece muy interesante. Tenemos tan solo 7 minutos. Hay una pregunta, una reflexión que ya está puesta a través del chat y animo a todos los participantes abundantes que están oyendo esta charla del profesor Vargas. Y te lo leo. Dice, en la práctica, ¿cómo llevamos a cabo la comunicación con estas comunidades? Por ejemplo, ¿existen los presupuestos participativos? ¿Existe algún foro o iniciativa participativa por parte de ayuntamientos o la propia administración pública o administraciones públicas que podamos tener como referencia de actuación? Es una pregunta que te hace Luz Pascual. Pues sí, es una manera de avanzar en esa dirección que apuntábamos, ¿verdad? Es una manera, lo de los presupuestos participativos, de ir creando esa cultura de la participación a la que no estamos demasiado acostumbrados en nuestro país, ¿no? El ciudadano está un poco ajeno a todas esas dinámicas y debe ser mucho más activo y proactivo en la incorporación de sus ideas al campo turístico o al que fuere. Hay algunos entes locales que sí que están incorporando los presupuestos participativos y hasta ya que somos, en fin, yo me sigo considerando naturalmente universitarios, hay universidades que dedican una parte de su presupuesto a llevar a cabo acciones que propone su propia comunidad. Es decir, aplican esto de los presupuestos participativos porque quiere dar voz a todos los grupos que forman parte de la institución universitaria, recogen las ideas de las mismas, seleccionan las mejores y las aplican, ¿no? También a nivel local, a nivel de ayuntamientos u otras administraciones, esto empieza a realizarse y es un proceso en el que iremos avanzando para abrir cauces de participación activa, sea en el turismo o sea en cualquier otro área de la gestión municipal o provincial o del ámbito que fuere. Me gustaría hacerte una pregunta. Es una pregunta compleja. O sea, tu modelo tiene las administraciones públicas, el tejido empresarial, la sociedad civil. Claro, el tejido empresarial normalmente es raro que sea el impulsor de la participación de las comunidades locales. Es decir, en principio va a su negocio, va al business, que en principio también es bueno para la comunidad, es bueno que se desarrolle actividades económicas en una zona determinada. La sociedad civil a lo mejor no tiene mucha capacidad de presión, a lo mejor puede organizar algún tipo de huelga, manifestación, que se les oiga, pero al final tiene que ser las administraciones públicas las que impulsen todo este modelo. Bueno, entonces mi pregunta es, con el modelo que tenemos en España, con la mayor parte de las competencias transferidas a las comunidades, eso
no es mucho más difícil aplicarlo, que luego estamos hablando de administraciones públicas mucho más locales, es decir, estamos bajando más todavía, pero ¿no sería mejor tener un modelo global? Cuando yo explico a mis alumnos de turismo los temas por ejemplo, la normativa hotelera y de alojamientos turísticos, cada comunidad tiene su propia normativa, a lo mejor tenemos un hotel en una ciudad que está pegada a otra, pero que es de otra comunidad y tiene unas normas distintas, no son súper diferentes, porque no puede serlo, pero son distintas. En cambio, sí que hay un modelo, por ejemplo, el ALEF famoso, los acuerdos laborales para el sector de la hostelería. Para todo el territorio nacional, para toda España, existe la misma definición de las clasificaciones profesionales, los grupos profesionales por áreas funcionales. Entonces, a mí ese modelo me gusta más. No estoy haciendo un alegato político hacia la delegación de transferencia, sino, ¿no sería más sencillo para este modelo que tú propones que hubiese como un impulso a nivel nacional de todo el Estado de este modelo? ¿Qué te parece, Alfonso? Sí, sí, ciertamente, si las administraciones públicas no se lo creen, no será posible, por las razones que tú mismo has expuesto y que no necesito abundar en ellas, ¿no? Se lo han de creer, y se lo han de creer, entre otras razones, porque organismos supranacionales también están diciendo que ese es el camino que hay que seguir para, por ejemplo, combatir la turismofobia que se va poco a poco expandiendo como una mancha de aceite, ¿no? Mm, por lo tanto, si hay unas directrices a nivel general en este caso, pues a nivel nacional, que de alguna manera marquen la pauta de hacia dónde debe de ir la gobernanza turística a nivel autonómico o a nivel provincial o a nivel más local, municipal, eso ayudaría. Y en todo caso, a nivel nacional hay una cierta capacidad de coordinar esfuerzos, ¿no? O de establecer marcos de referencia dentro de los cuales las diferentes administraciones a otros niveles tienen su autonomía, ¿no? Eh, lo estamos viendo en las viviendas de uso turístico. Ahora, a nivel nacional, empieza a plantearse pues unas directrices generales que establezcan el marco dentro del cual luego las diferentes comunidades autónomas, que a su vez luego derivan mayoritariamente esa responsabilidad en los ayuntamientos en función de las áreas saturadas que existan en cada ciudad, etcétera, pues que las regulen, ¿no? Y eso es lo que parece que se intenta hacer ahora. Es una noticia que he leído creo que hoy mismo, ¿no? Donde hay ya un planteamiento empieza a haber un planteamiento a nivel general, que se quiere hacer a nivel general, para que las comunidades autónomas tengan un marco de referencia y que a su vez eso pueda tener su traslación a nivel más local, que es donde tiene una aplicación más efectiva, porque al final cada territorio es un mundo, ¿no? Y está bien que esa descentralización dentro de un marco general exista porque las realidades son muy diversas y las realidades no se pueden extraer de su contexto. Y cada una tiene su contexto particular y Huelva no es Madrid, ni Madrid es Santiago de Compostela, ¿no? Es verdad. Bueno, estamos ya casi en hora, pero no me resisto a hacerte otra pregunta. Yo tenía un compañero mío de colegio que después fue el máximo responsable de turismo en la ciudad de Toledo. Y él me decía, claro, que Toledo tenía un problema, pero que era una virtud. Es decir, estaba cerca de Madrid, lo cual es una maravilla. Pero estar tan cerca de Madrid hace que mucha gente no tenga que alojarse en Toledo. Entonces estaba buscando cómo podía hacer más atractivo Toledo para alojarse. Pero se encontraba con otro problema, que Toledo en muchos casos estaba sobreutilizado por el turismo. Es decir, había muchísima gente por las calles, pero había muchísima gente por las calles en el casco antiguo. En otras calles no había nadie. Entonces él estaba intentando que la gente fuese a esas otras calles, pero a lo mejor a la gente que vivía en esas otras calles no le gustaba que fuesen para allá, que era lo que tú has dicho en algún momento. Entonces, claro, el tema de las comunidades locales es básico para el turismo, porque hay que contar con ellos. Porque si resulta que nosotros derivamos parte del turismo que va a la plaza principal de Toledo, a otros lugares, hay que ver si efectivamente, primero, si a los turistas les interesa ir ahí. Eso es lo primero, claro, porque por mucho que le digas que vayan a ver algo, si no les interesa, y segundo, si a la gente que está allí le Exacto, gustaría eso. Entonces, eso es un exacto. problema muy importante y difícil de resolver, ¿verdad, Alfonso? Imposible de resolver si las comunidades locales no son partícipes Claro. de esas instituciones de gobernanza, ¿no? O de esos cauces de gobernanza de los destinos. Es que están Ujú, ocurriendo cosas muy, digámoslo así, muy curiosas, ¿no? Yo recuerdo cuando la pandemia había municipios
sobre todo municipios en zonas rurales, relativamente remotas, con una población muy envejecida, que no querían recibir turistas. Es decir, eran municipios que habían quedado libres o prácticamente libres del virus y que no querían recibir turistas. Querían preservar, digamos, la salud pública de ese colectivo ya de edad avanzada y se resistían a esto, ¿no? Pero eso era durante la pandemia, podía tener su justificación. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, las listas de los pueblos más bonitos, que Sí. atrae a mucha gente. Ya empieza a haber municipios que dicen, por favor, retírenme de esas listas. No Sí. quiero estar, o si estoy, retírenme de esas listas de los pueblos más bonitos, porque, bueno, pues se ven sobrepasados, ¿no? Por los flujos turísticos que reciben. O hace unos días la acción del Ayuntamiento de Barcelona de borrar de Google Maps una determinada línea de autobús que es la que lleva desde el centro de la ciudad al Parque Güell. Y la han borrado de Google Maps para que los turistas no sepan qué línea de autobús tengan que tomar, porque para los residentes era imposible utilizar ese servicio público de transporte, ¿no? Sí. Bueno, estamos viviendo todas estas cosas. Entonces, ¿cómo las gestionamos si los residentes y la comunidad local no es parte de esa definición del modelo, de ese proceso de toma de decisiones, si no conocemos cuáles son sus inquietudes, sus problemas, si no les escuchamos? Y yo voy incluso un poco, yo voy más allá en determinadas situaciones. No solamente escucharlos, sino que tengan su parcela de poder. Yo no tengo la bola de cristal para decir cuántas personas de un grupo deben estar, cuántas de otro, qué porcentaje de votos uno u otro. Eso lo tendrá que decidir cada destino en función de su idiosincrasia. Pero sí que todos tienen que estar. No puede ser una especie de mesa de camilla entre políticos y empresarios solamente. Si te parece, Alfonso, vamos con la última pregunta que ha planteado Gerardo y ya cerramos el tema, ya hemos sobrepasado un poquito la hora. Nos dice, y añado, la presión de los vecinos es ínfima sobre las decisiones del consistorio. Las asociaciones de comercio suelen tener mucha presión y al final, muchas veces, con razón, son los que generan el empleo de nuestra zona. Por eso me lleva a pensar que estamos o a merced del responsable político de turno que puede tener esta iniciativa de diálogo o tendremos que esperar una iniciativa legislativa nacional que es más o menos de lo que hemos tratado antes. Eso es. Pues sí, pues lleva razón. Al final, nosotros los académicos tratamos de valernos de los instrumentos que tenemos de conocimiento y de marcos teóricos que está comprobado que explican la realidad para tratar de dar una explicación a las cosas, ¿no? Y esto va mucho esto es lo de la estructura de poder, ¿no? Cómo es la estructura de poder en un determinado destino. Y cada destino tiene su estructura de poder y hay sus lobbies y hay sus influencias y bueno, y es verdad, y la generalidad de los casos, lo que Gerardo, creo que es quien hace la pregunta, pues comenta, ¿no? Por eso antes refería que el gran obstáculo que tiene esa propuesta que me aventuro a hacer es que la estructura de poder tiene que ser alterada. La estructura de poder tiene que ser alterada. Si queremos abrirle hueco a unos, eso significa que otros tienen que ceder parte de su poder. ¿Quiénes? ¿El pilar político o el pilar empresarial? O ambos. Ese es el gran caballo de batalla, ¿no? Pero al final, si no incorporamos a ese pilar ciudadano, pues vamos a ver más y más fenómenos de turismofobia, vamos a tener cada vez más problemas en este sentido, ¿no? O sea que yo creo que no cabe taparse los ojos y decir este problema no existe. Habrá que abordarlo de alguna manera. Y parte de esa manera, dicho así de forma muy genérica, es que hay que dar participación a todos los grupos de interés. No es cosa de dos. Eso es que se dice que el turismo es cosa de todos. Para que sea cosa de todos, todos tenemos que estar ahí. Si solamente están dos partes, no es cosa de todos. No es de todo. Muy bien, Alfonso, pues muchísimas gracias por esta magnífica conferencia que nos has dado, nos has hecho reflexionar sobre un tema muy importante y sobre todo el que estamos involucrados muchas personas que nos dedicamos de manera directa e indirecta a la investigación, docencia, profesionales del sector que están también representados en nuestra comisión. Hay una persona, Rocío Juárez, que dice totalmente de acuerdo, veremos qué ocurre en el futuro. Y es eso, tenemos que estar atentos y apostar por esto, para que nos sintamos todos partícipes de verdad
en la actividad turística. Que es también en De nuevo, beneficio de los propios empresarios, que es por verdad que son los supuesto, que crean claro. empleo, riqueza. Estamos con una visión de largo plazo que también revierta en beneficio de la propia clase empresarial, ¿no? Sin duda, Alfonso. Me da mucha pena que no estés en activo, pero es como si lo estuvieses. Miren, tienen que ver qué maravilla de explicación nos ha realizado un catedrático ya jubilado. Alfonso, muchísimas gracias y a todos vosotros. ustedes por estar en esta sesión y por su participación también en la misma. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto en otro webinar organizado por AECA. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos.